Bueno, bien, vamos a ver. A ver, mi intención es que ahora veamos oxoácidos, ¿sí? Cuando veamos oxoácidos vamos a repasar lo que vimos recién de las oxosales, porque al fin y al cabo los iones van a ser siempre los mismos, ¿sí? Lo único que va a cambiar es que en vez de tener un metal, porque ahora ya no voy a tener una sal, en vez de tener un metal, lo que voy a tener es hidrógeno, ¿sí? Es lo único que me va a cambiar, pero la lógica va a ser más o menos la misma, entonces nos va a permitir hacer el razonamiento igual. Oxoácidos. Muy oxoácidos. Entonces, empecemos. Como les dije recién, los oxoácidos van a tener de nuevo ese famoso, por ejemplo, el ion nitrato o el ion nitrito, ¿sí? Vamos a tener de nuevo esos iones, esas estructuras se comparten, nada más que ahora, en vez de tener el metal, voy a tener hidrógeno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, no sé, por ejemplo, ¿sí? Bien, es un ácido porque tengo hidrógeno, ¿sí? Lo ven el hidrógeno ahí. Nuestro amigo el hidrógeno nos muestra que esto es un ácido, ¿sí? Entonces, veamos, ¿qué onda? A ver, ¿por qué esto es un ácido? Tiene el hidrógeno y tiene el ion compuesto este, ¿sí? A ver, les vuelvo a hacer la pregunta, pero es para que vayamos repasando todos, ¿sí? A este compuesto, de alguna manera, ¿lo puedo llamar sulfuro? O sea, ¿podría empezar este compuesto llamándose sulfuro? Sí, porque tiene hidrógeno y el no metal tendría que ser negativo. Porque tiene hidrógeno y el no metal debería de ser negativo. ¿Qué piensan los demás, a ver, con respecto a lo que dijo la compañera? ¿Qué les parece? La compañera dice como que el azufre, ¿no? Como que el no metal podría ser negativo en este compuesto. ¿Qué piensan, a ver? Está bien, pero el tema del uro es cuando no tenía oxígeno. Exactamente. No sé quién está hablando, pero recuerden que no sé quién es la compañera que habló al principio, pero recordá que uro es cuando no tenés oxígeno, ¿sí? Entonces, Ok. cuando vos no tenés oxígeno, la terminación es uro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azufre en ese caso estaría trabajando con número de oxidación negativo, porque estaría al lado de un metal, ¿sí? O sea, bien, es como que todo te tiene que cerrar en algún punto. ¿Viste? Cuando algo no te cierra, decís, estoy pensándolo de alguna manera errónea. Tiene que cerrarte todo, por todos lados. Esto cierra por todos lados, aunque no lo crean. Entonces, si el azufre está al lado de oxígeno, sí o sí, ¿sí? Se va a llamar sulfato. Después, ahora vamos a ver, o sea, ahora vemos, vamos a hacer todo el análisis, y no es que nos voy a dejar así en bolas, no. Pero les muestro estos pequeños tips, ¿sí? Para que tengan como herramientas para ir, ¿sí? Formando su conocimiento, ¿sí? Ahora lo hacemos, pero esto es para que vean que sulfuro no es una posibilidad, sino que esto va a ser un sulfato, porque está el oxígeno con el azufre. ¿Estamos? Bien, entonces, voy a borrar esto, era una aclaración nomás, pero está bueno porque es el momento de equivocarse. Es el momento de equivocarse en una clase, así que está bueno que tiren lo que les parece y vamos construyendo, ¿sí? Siempre está bueno. Entonces, en este compuesto volvemos a lo mismo de antes, ¿sí? Yo tengo una parte que va a ser positiva y una parte que va a ser negativa, como siempre. ¿Sí? ¿Yo estoy grabando? Ah, sí, sí. Tengo una parte que es positiva y una parte que es negativa. Entonces, la parte que es positiva, ¿se acuerdan que antes era el metal? Bueno, ahora la parte positiva va a ser el hidrógeno, ¿sí? O sea que va a ser esta parte de acá, ¿sí? Y todo esto va a ser la parte negativa, como siempre. Entonces, todo me tiene que dar igual a qué? Igual a 0. ¿Con qué número de
oxidación actúa el hidrógeno cuando trabaja con número de oxidación positivo? +1. Excelente, +1. Entonces, el hidrógeno va a tener número de oxidación +1. Excelente. Para que lo voy a... Vale, un segundito que lo voy a poner de otra manera, así. El hidrógeno va... El hidrógeno va a trabajar con número de oxidación +1. Muy bien. Todo esto me tiene que dar igual a 0. Pero ¿qué pasa? ¿Yo cuántos hidrógenos tengo? 2. Perfecto, yo tengo 2 hidrógenos. Por lo tanto, toda la parte positiva va a ser, ¿qué cosa? +2. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá, ¿con qué carga va a estar actuando? Con -2. Hermoso, muy bien. ¿Siguieron ese razonamiento? O sea, el hidrógeno actúa con número de oxidación +1, ¿por qué? Porque puede tener número de oxidación o -1 o +1. ¿Sí? Yo les dije que acá está actuando, digamos, como anteriormente en las oxosales, actuaba el metal como la parte positiva, bueno, acá es el hidrógeno que actúa con su parte positiva. Por lo tanto, va a tener número de oxidación +1. Hasta ahí estamos más que joya. Ahora, como yo tengo 2 hidrógenos, tengo que saber que toda la parte, digamos, positiva del compuesto es +2. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, todo lo otro, ¿sí? Que sería esto, ahora lo borro, pero todo esto, ¿sí? Va a tener que actuar con número de oxidación -2. ¿Sí? Entonces ahora que ya hicimos ese razonamiento, vamos a abrir acá y vamos a hacer como un zoom de este ion, como hicimos antes. Entonces, hago un zoom. Y digo, bueno, azufre, oxígeno, 3, ¿sí? Y todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? Como carga, todo este ion que estoy haciendo acá. -2. ¿Está bien? Ya no me va a dar 0, me va a dar -2, porque es lo que acabamos de averiguar recién. Lo hicimos a propósito, lo hicimos para averiguar eso, justamente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Perfecto. Entonces, de acá, ¿qué es lo que conocemos? ¿Sabemos el número de oxidación del oxígeno o no? ¿Qué cuál es? Sí, -2. Excelente. Por lo tanto, esta parte me va a dar ¿cuánto? Si esto es -2, esto me da -6, ¿no es cierto? Porque yo tengo 3 oxígenos, que cada uno tiene número de oxidación -2. Por lo tanto, esto me da -6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿con qué número de oxidación va a actuar el azufre de manera tal que todo me quede como -2? 4. Muy bien. Excelente. Muy bien, 10. +4. ¿Estamos? Recuerden que el azufre actuaba o con -2, o con +4, o con +6. ¿Sí? Esto yo se los di. No, pero a ustedes chiquitos de química no se los di. No se los di a ustedes, es cierto. No se los di. Bueno, entonces se los voy a decir ahora. Escucha. sí lo dije, profe. Ah, sí se los En di. la Sí, clase anterior del Zoom sí. anterior. Tenés razón, porque no recordaba habérselos escrito en ningún pizarrón y era por acá. Es verdad, sí, sí. Bien. El azufre, si ustedes van a la tabla, va a tener varios números de oxidación, ¿sí? Pero a lo que nosotros nos interesa específicamente son estos. -2, +4 y +6. Son los que a nosotros nos importan. ¿Tiene más? Tiene más. ¿Nos interesan a nosotros? No. Por supuesto que no, porque nosotros estamos viendo química 1, ¿está bien? Y yo tengo que hacer un recorte de contenido. Yo no les puedo dar los números de oxidación que el azufre va a tener cuando forme compuestos orgánicos, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer un recorte. Algunas tablas no lo recortan y está bien, porque, bueno, es un número de oxidación posible también del azufre, no es que está mal, pero yo no puedo pretender y ponerme a ver cosas que no tienen sentido para un química 1. ¿Estamos? Por eso es que ustedes van a ir a la tabla y van a ver que hay más números de oxidación. Por eso es que antes de que suceda eso, yo les digo, trabajen con estos 3 que les estoy diciendo.
¿Está bien? Y alguno por ahí se olvida y me dice, pero tiene más número de oxidación. Yo les digo, ¿se acuerdan que les dije que trabajen con estos tres nada más? ¿Sí? Así que sean agentes multiplicadores de esto que les digo y trabajen con estos tres. ¿Sí? Porque es lo que necesitamos para un química 1. No necesitamos más que esto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá está trabajando, fíjense, el azufre con su número de oxidación más 4. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar a nombrar. A ver, ¿qué les parece? Díganme cómo les parece que se puede nombrar esto. Es el momento de equivocarse. Si está mal, se corrige. Díganme, a ver. Si está mal, lo corregimos. No pasa nada. No se preocupen. Nadie los va a juzgar. Díganme qué les parece. A ver, ¿cómo se podría nombrar este compuesto? Más temprano dijimos que un sulfuro no es, ¿sí? Porque un sulfuro tendría que ser, perdón, el azufre trabajando con su número de oxidación negativo, y en este caso el azufre está trabajando con su número de oxidación positivo. Entonces sulfuro no es, y si no es sulfuro, ¿cómo es entonces? Profe, ¿usamos nomenclatura por atomicidad? Acá no se usa por atomicidad, porque recordá que esto es un ácido. ¿En qué compuesto te acordás que se utilizaba la de por atomicidad? ¿Óxidos ácidos? Exactamente, pero en esos solos nada más. Ah, ok. ¿Está bien? O sea, esto Sí. no es un óxido. Mira, está muy buena tu pregunta porque esto yo se los aclaré a los chicos de física y ustedes no. Mira, o sea, simplemente para que lo vean, por ahí ya se recontra dieron cuenta, pero por las dudas yo se los muestro bien. O sea, en este compuesto, ¿sí? Esto que está acá Sí. es un ácido, no es un óxido, ¿sí? Un óxido sería tener solamente esto, por ejemplo. Solamente. O sea, si yo te doy esto solo, te Sí. pido, bueno, ¿quién me está hablando? ¿Quién habla? Patricia. Patricia. Mira, si yo te doy en un examen, Patricia, te digo, bueno, Pato, nombrame este compuesto. ¿Vos cómo lo vas a nombrar? ¿Qué es este compuesto? ¿Qué es? ¿Un qué? Eh, sí, óxido ácido. Excelente, es un óxido. Bien. Entonces lo vas a nombrar como un óxido. Óxido de azufre, bla, como quieras. Perfecto. Ahora, no te confundas, porque esto es un óxido. Pero cuando vos tengas que nombrar en este compuesto, en este que estamos viendo ahora, cuando vos tengas que nombrar al azufre con ese oxígeno y tengas que ver cómo se nombra y bla, 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 eso no es un óxido. ¿Sí? Esto que está acá es un sulfato. Sí, ¿Se entiende la diferencia? sí, sí, sí. Ahí me Perfecto, quedo. bien. Joya. Esto porque yo se los pude decir a los chicos de física en el pizarrón y es como más copado. Este tema es muy feo para darlo virtual. Es como que a mí me cuesta llegar, me gustaría tenerlos en un pizarrón, pero bueno, es para que ustedes no se confundan y digan, bueno, pero acá es azufre con oxígeno, entonces óxido de azufre. No, estamos en el contexto de un compuesto ternario. Entonces nada se puede llamar óxido. ¿Sí? Un Bien. óxido es cuando yo tengo un oxígeno con otro elemento, sea metal o no metal. Y ahí digo óxido de... bla, 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 bla. Perfecto. Pero, ¿se entiende? Espérenme un segundo, ¿eh? Un segundo. Bueno, entonces. Bien, perdón, me fui. Bueno, ¿quedó clarito eso? ¿Que esto no te va a nombrar como un óxido? Sí, profe. Bien, hermoso. Entonces, vamos a nombrarlo. Bien, entonces dijimos que esto no iba a ser un sulfuro porque el azufre estaba con oxígeno. Entonces, esto se va a llamar sulfato. ¿Sí? ¿Por qué se va a llamar sulfato? Porque es el azufre con oxígeno. Eso es un sulfato.
¿De acuerdo? Ahora, tengo que aclarar cuál es el número de oxidación del azufre. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre en este compuesto? 4. 4. Muy bien. Entonces, sulfato 4, ¿de qué? De hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien, perfecto. Ven que lo que yo estoy nombrando es, esto es el ion sulfato de hidrógeno. ¿Está bien? Ese es el nombre correcto. Sulfato 4 de hidrógeno. Otra nomenclatura me permite a mí nombrarlo como sulfito de hidrógeno. Es decir, en vez de aclarar, ¿sí? En vez de aclarar el número de oxidación del azufre como sulfato 4, lo que yo puedo hacer directamente es poner sulfito. Y el sulfito ya me está diciendo que yo tengo azufre con oxígeno y que el azufre me está trabajando con su número de oxidación positivo más pequeño. Lo repito, sulfito significa que estoy trabajando con azufre y oxígeno, si no sería sulfuro, pero que el azufre además me está trabajando con el número de oxidación positivo más pequeño. Por eso se llama sulfito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me casaron esa idea? ¿Sí? Sí. Excelente. Ahora viene lo que la compañera quería desesperadamente. No, mentira. Ahora viene lo que la compañera se acordaba de la secundaria, ¿sí? Esto del pico del pato y del oso chiquito. Bien. Hay una tercera nomenclatura, hay varias nomenclaturas para esto. Hay una tercera nomenclatura donde yo puedo convertir ese hito, lo puedo convertir en oso. ¿Cómo sería la cuestión? Vieron que yo les dije que esto es un ácido. Entonces, hay una tercera nomenclatura donde yo puedo decir ácido, porque esto es un ácido, técnicamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se va a llamar ácido sulfuroso. Y ahí les muestro por qué. ¿Ven? No, poneme rojo. Ahí está. ¿Por qué? Porque fíjense que yo lo que voy a convertir es el hito del sulfito, ¿ven ese hito? Lo voy a convertir ¿en qué? En un oso. En la otra nomenclatura. Es como una conversión de nomenclatura, si quieren, ¿sí? Es como que yo convierto una nomenclatura en la otra. Entonces, ¿cómo convierto una nomenclatura en la otra? Bueno, con esa famosa regla mnemotécnica que dijo su compañera, que es el pico del pato. El pico del pato. O sea, el pico del pato y el oso chiquito. Me quedó medio feo, pero me quedó, no quiero borrar nada y me quedó un error. No puedo borrar. Ay, me muero. Bueno, ya fue. Me parece que lo voy a tener que dejar como estaba. Bueno, lo dejo como estaba, pico del pato. Y el otro es el oso chiquito. O el oso bonito. A los chicos de física les dije que los osos no eran chiquitos. O sea que no tenía mucho sentido. Pero bueno, no importa. Es el oso chiquito. Entonces, fíjense cómo yo modifico, ¿sí? Cuando tengo el hito, lo paso a oso. ¿Ven? Por eso esto se llama sulfito de hidrógeno o ácido sulfuroso. Es como una especie de conversión de nomenclaturas. ¿Lo llegan a ver bien? Sí, sí. Bien, hermoso. Vamos a hacer un último compuesto, ¿sí? Último. Así ya no mueren en el intento de todo esto. A ver si lo puedo borrar con el dedo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver un oxoácido, pero del grupo de los halógenos, ¿sí? Que son como los que tienen varios números de oxidación. Primero les voy a mostrar los números de oxidación para que los recuerden.
¿Se acuerdan que cloro, ahí está, bromo y el iodo tienen los tres las mismas características en cuanto a los números de oxidación? ¿Cuáles son esas características? Y bueno, que van a tener un número de oxidación -1, +1, +3, +5, y +7. Fíjense la cantidad de números de oxidación que tienen, ¿sí? Entonces acá no va a ser tan claro decir, no sé, clorato o clorito, ¿no? Porque si tengo 4 números de oxidación, ya no puedo decir clorato y clorito. ¿A cuál me estoy refiriendo? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, esperen que lo voy a borrar porque está muy grande. Teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, vamos a nombrar un compuesto. Por ejemplo, este compuesto. Bueno, esto sigue siendo un oxoácido, o sea que la lógica es la misma, ¿sí? No se ahoguen acá, simplemente que como yo tengo el cloro que tiene más número de oxidación, tengo que tener en cuenta algo más en la nomenclatura, pero es lo mismo, ¿sí? Todo el compuesto me tiene que dar igual a 0, ¿sí? La parte del hidrógeno va a ser mi parte positiva, que va a tener número de oxidación, ¿cuánto? La parte del hidrógeno. +1. Muy bien, +1. Excelente, +1. Si el número de oxidación del hidrógeno es +1, quiere decir que todo esto va a tener que carga. -1. Hermoso. Menos. Entonces lo que vamos a hacer es un zoom de esto. ¿Sí? Veamos. Tengo cloro con oxígeno 2. Y todo esto me va a dar -1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno, ustedes ya saben cuál es el número de oxidación. ¿Cuál es? -2. -2. Muy bien. -2, perdón. Excelente. Entonces, -2 por 2, esto me queda -4. Muy bien. Entonces, ¿qué número de oxidación tiene que tener el cloro para que todo me quede como -1? 3. Muy bien. 3. 3 positivos. Excelente. Entonces, ya averiguamos lo que necesitábamos para nombrar, que era esto. Nosotros lo que precisamos para nombrar era saber cuál era el número de oxidación del cloro. Era lo que necesitábamos, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos, vamos a nombrar, directo. Entonces. Bien. Nombremos. Recuerden, esto es el cloro con el oxígeno en el contexto de un oxoácido. Por lo tanto, ¿esto cómo se va a llamar? ¿Cloruro? ¿Clorito? ¿Cómo? Cloruro no. No escuché. ¿No es clorito de hidrógeno? Bueno, está bien. Bien, pero a la pregunta de ¿esto podría ser cloruro? No. No, ¿por qué no? Porque hay oxígeno. Excelente. Claro. Muy bien, bien. O sea que cloruro no puede ser. Va a ser sí o sí un clorato. ¿Sí? Va a ser un clorato. ¿Por qué va a ser un clorato? Porque es el cloro con oxígeno. ¿Sí? Ahora vamos a... Yo pongo primero clorato y ahora vemos todas las nomenclaturas. ¿Sí? Esto se podría llamar clorato, ¿qué? ¿Cuál es el número de oxidación del cloro? 3. Muy bien. Esto se podría llamar clorato 3 ¿de qué? De hidrógeno. Muy bien. Perdón, hidrógeno, se me fue el cosito. Clorato 3 de hidrógeno, muy bien. Bueno, no quedó tan mal, ahí está. Clorato 3 de hidrógeno, ¿sí? Otra forma, Clorito de hidrógeno. bueno, bien. ¿De dónde sacaron el clorito? Todos los números de oxidación que les di recién. ¿Sí? ¿Por qué? El cloro, les acabo de decir que tenía
Número de oxidación -1, acá no va a trabajar con ese. Por supuesto que no, porque está al lado de oxígeno, o sea que este lo borramos, digamos, ¿sí? Puede trabajar con +1, con +2, perdón, con +1, con +3, con +5 y con +7. Entonces, cuando trabaje con número de oxidación +1, ese ion, ¿sí?, se va a llamar hipocloroso. Cuando trabaje con +3, se va a llamar oso. Cuando trabaje con +5, ico. Y cuando trabaje con +7, se va a llamar, perdón, Per, ay, per. ico. Entonces, vamos a por esto. ¿Por qué este ion se llama clorito? Porque fíjense que está actuando, ay, perdón, paren, +3, no, entonces no es clorito. Paren, perdón, acá yo también la bardié. Yo lo escribí así, re contenta y no. Acá es el cloro actuando con su número de oxidación +3. ¿Sí? Entonces, si es el cloro actuando con su número de oxidación +3, ese ion es el ion cloroso. ¿Sí? Y el famoso clorato 3 también se lo puede llamar. No, esperen, sí, no, está bien. Sí, sí, estaba bien clarita. Está bien, clorito, sí, perdón. Para. Vamos a ponerlo acá. Ahí, sí, estaba bien el clorito. Paren. Ay, Dios mío, se me fue todo esto. Ahí está. Sí, ahí está bien. Está bien trabajando con número de oxidación +3 llamarse clorito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá lo que les puse, en realidad se los tendría que haber puesto. Lo tendría que haber puesto así. Ahora les muestro por qué. Paren. Ya me di cuenta cuál fue mi error, digamos. De ponerles algo. Se los escribí de una manera que se los hice más difícil. Bueno, se los voy a escribir de otro modo para que... No tengo cámara, así que tranqui. Bien. Se los voy a escribir de otra manera. Vale. Sí, porque fue mi error escribirlo. +3, +5, +7. Vieron que yo les puse hiposo. A ver, no está mal el hiposo, pero en este contexto lo vamos a escribir así. Este no va en este compuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto lo vamos a llamar hipoclorito. Porque el oso, a ver, el oso es cuando lo convertimos a la otra nomenclatura, pero para no confundirlos, vamos a ponerle hipoclorito. ¿Está bien? Este se va a llamar clorito, este se va a llamar clorato, y este se va a llamar perclorato. Les repito qué fue lo que les puse recién y por qué hasta yo misma me confundí. A ver, yo les pongo acá esto, cómo se denomina al compuesto mediante la primer nomenclatura que vimos, ¿sí? Que es la de clorato, clorito, ¿sí? Y poner el número de oxidación del cloro. Por último, vemos siempre la conversión de esta nomenclatura a la otra nomenclatura, que es donde cambiamos el hito por el, ¿se acuerdan? El hito por el oso, ¿está bien? O sea, el pato, ¿cómo era? El pico del pato y el oso chiquito, ¿está bien? Esto es para no confundirlos, digamos. Pero no está mal decir hiposo, porque al final vamos a decir hiposo. ¿Está bien? Vamos a decir hiposo, vamos a decir cloroso, ahora, pero al final. O sea, no estaba mal lo que habíamos puesto antes, pero como estamos empezando, no los quiero confundir. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ese ion también se llama cloroso. No es que está mal. No sé, Sí, decime. con +7 no sería perclórico. Bueno, pero acá es lo mismo de antes. Es lo que estamos hablando recién. O sea,
no está mal decir perclórico, pero son como las dos nomenclaturas. Primero les muestro una nomenclatura y después lo convertimos a la Ah, otra nomenclatura. ¿Está bien? perfecto. Sí, ¿Sí? sí. Bien, entonces sería clorato 3 de hidrógeno, que es lo que habíamos visto al principio, que es el cloro con el oxígeno actuando, perdón, el cloro con el oxígeno, clorato, punto. Como pongo clorato, que es en líneas generales, digamos, es cloro con el oxígeno, entonces lo que tengo que hacer es aclarar cuál es el número de oxidación del cloro que está actuando ahí. Entonces va a ser 3, por eso se va a llamar clorato 3. Al clorato 3 también lo puedo llamar clorito. ¿Por qué clorito? Y bueno, porque cuando esté actuando, esperen que lo voy a poner en otro color. Cuando esté actuando con número de oxidación más 3, lo puedo llamar clorato 3 o clorito. También se llama así ese ion, el ion clorito. ¿Está bien? Clorito de hidrógeno. Ahora, por último, vamos a hacer la conversión a la otra nomenclatura. Y ahí, acá es donde va a aparecer el oso y el ico. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ¿se acuerdan que esto era ito? Entonces, ¿cómo va a aparecer ahora lo que tiene que aparecer de la otra nomenclatura? Bueno, ¿cómo se va a llamar esto? ¿Qué les parece? Si es el ito, esto se va a llamar ácido, ¿se acuerdan? Ácido, ¿qué? Cloroso. Cloroso. Cloroso, muy bien. Por eso les decía que no estaba mal poner cloroso acá, pero como que les mezclé las dos nomenclaturas, ¿entiendes? ¿Sí? Por si alguno ya lo copió y dice, no, esto estaba mal. No, no es que estaba mal, pero no vamos a mezclar todo. ¿Sí? Fíjense como acá, ven que hice el hito con el oso. ¿Sí? El oso chiquito. ¿De acuerdo? La conversión de las nomenclaturas. Bueno, esto Sí, lo sí. vamos a seguir, o sea, esta es la primera clase que ustedes ven esto. Entonces, tenemos que hacer por lo menos un par de ejercicios más y ustedes hacer, por supuesto, los ejercicios de la guía, como para que esto quede un poquito más copado. Pero básicamente es esto, ¿sí? No, no es más que esto. O sea, no les voy a pedir ni cuaternarios, ni nada por el estilo. Es esto que estamos viendo. Practicarlo, nada más y nada menos. ¿Alguno le quedó alguna duda de esto? ¿Dudas? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿está bien? Gracias. ¿Quieren alguna cosita que hayan hecho que no les haya quedado? Algo que... Yo había visto en nomenclaturas, Sí, en sales ternarias, sí, que me causó mucha duda a mí, porque había visto, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos una sal ternaria con un metal con dos números de oxidación. sí. Por ejemplo, una hora con clorito puede ser ¿Florito? Sí, clorito auroso. sí. Y bueno, en el stock es el que tenía el problema, porque decía, en vez de ser eh, clorato 3 Sí. de oro 1 decía clorito de oro 1. O sea que uno te lo ponía con número y el otro no, ¿a Claro. eso te referís? Y el otro, en vez de poner clorato con el número de oxidación, te mandaba directo el clorito. Sí, es Y raro yo eso. nunca vi eso, yo Sí. nunca vi eso como que combinen los dos. No. Mm, no sé qué decirte porque es raro, sí. Yo siempre, o sea, numeral de stock es todo con stock, todo con los números Claro. o todo sin los números, digamos. Sí, no sé, ¿eh? Ahí no sé qué decirte. No sé. Por las Después de dudas que. seguimos usando así. Sí, sí, sí. Ato, Sí. stock y el metal también stock y ya está. Claro, o sea, exactamente, como lo vimos Con en la la clase. oxidación. Claro, sí, sí, tal Perfecto. cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Em, bueno, ¿alguno más? ¿Alguien más tiene alguna dudita? Igual saben que me pueden preguntar, no hay ningún problema. Yo había tenido unas dudas con el punto. A ver, yo te digo cuál punto de la guía. Pueden hacer hasta el 422 que le mandé recién a Ceci hace un ratito. Ah, sí. Hasta el Bueno, 422 después veo pueden los otros hacer. puntos. O sea, los chicos de química, El de determinar estado de oxidación, pero después me di cuenta, porque en el punto B del 4.11 te da lo que serían los aniones de estos ácidos
Porque yo digo, ¿de dónde no me quedaba neutro el NO, por ejemplo, nitrógeno-oxígeno? A ver, para Y yo 4, digo, 4.11 B. Y después ahora lo volví a leer y me di cuenta que así lo vi por arriba y dije, son aniones. determinar el estado de oxidación, claro, porque, claro, ahí, o sea, los no metales van a tener número de oxidación positivo, ¿no? Claro, Está bien, sí. Así ahí me lo di cuenta. Yo por ahí lo trataba de hacer, digo, nitrógeno 3, oxígeno 2 no me da neutro. Claro, y ahí es el Y nitrógeno ahora con me di cuenta. 2. Sí, sí. Y después, acá, el D. Tenés magnesio 2 más. Sí, y es magnesio 2 más. No sé qué Y pretende claro, ahí. ahí como, no sé. No. No, bueno, es magnesio 2 más. No tiene mucho. Determinar el estado de oxidación. Bueno, sí, magnesio 2 más. Sí. O sea, les pide, le Bueno, muestran los igual, demás, como que es ahí magnesio te está 2 más. diciendo como que ganó 2 electrones. Perdió 2 electrones, perdón. Claro, pero si a vos te ponen esto y te dicen, ¿cuál es el número de oxidación del magnesio? Y bueno, y este. No entiendo cuál es la pregunta. Claro, ¿No? Como, sí. o No sea, ¿cuál sería, es el. sí, más 2 sería. Claro. ¿Cuál es el color del caballo blanco de San Martín? Parece. Sí, sí, literal, sí, sí. ¿No? Como que es ridículo. Pero bueno, nada, está bien que lo preguntes porque es ridículo. Pero Y bueno. los otros también. No. Perdón, profe. Claro, sí, tal cual. Profe, Sí, perdón. En el monóxido de nitrógeno hay que tener en cuenta, al compañero les comento, que faltan estados de oxidación. Puede tener el estado de oxidación -2, te va a dar neutro. Monóxido de nitrógeno. El estado de oxidación del oxígeno es -2, y en ese caso, el estado de oxidación del nitrógeno va a ser +2. claro, Son excepciones que tiene la química. En el nitrógeno. Ok, gracias. claro, Son excepciones, no te va a quedar como un guión. claro. Claro. Te va a quedar así, te va a quedar como +2. Cualquier cosa igual, Julián, O hacelo sea, puede ser +2 en nitrógeno. Ok, sí, puede ser, sí, sí, claro. Son Sí. excepciones, muy como tiene la química. buenísimo, gracias. Pequeños, se corta la reunión. Cualquier duda que tengan, me mandan mensajito. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias, profe. Muy Chao, profe, clara la clase. gracias. 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 Nos vemos, nos vemos. Besitos. Suba la clase. Sí, Gracias, profe. adiós. Chao.